Oye, Marquito, antes tú tenías una historia sobre el ¿Mm? diablo, pero antes Sí, evoquemos un correcto. poquito lo que fue el descenso, po. Ah, ¿Te por acuerdas que supuesto. ese fue un proyecto que hicimos juntos? Yo creo que fue totalmente Ujú. innovador en su momento, porque no esperábamos encontrarnos con esa historia tan potente, po. Ah, una historia que se fue Claro, armando a medida que iban sucediendo los tours. ¿Te acuerdas cuando nos prendieron el tubo de neón solo, cosas así? Cuando llevamos a ujú, Camila Andrade a correcto. asustarse, ¿te acordáis? Claro, me acuerdo perfectamente. De hecho, todavía anda dando vuelta un pequeño video, si tú me autorizas, lo subo a la comunidad, Por que favor. precisamente cuando tuvimos el tema del tubo fluorescente, que eso fue una de las Ya, cosas más pues. terribles No, por supuesto, que me ha tocado en mi súbelo. vida. Ya, lo voy a subir ahí a la comunidad de WhatsApp para que lo revisen, para que lo vean. Ajá, Lo tenía preparado, dije yo lo voy a ver si me autorizas a subirlo y lo voy a mandar, claro. porque yo creo que, bueno, mucha gente tomó hartos registros, pero muy poco es tan potente como este. Mira, aquí el Cucho ¿Mm? dice que fue a ese tour. Dice, yo casi me desmayé en ese tour. Karina Navarrete también fue a ese tour. Ah, así que en el fondo sí, Sí, mucha fue gente tiene... Es un diseño que hicimos. ¿Te acordás que en el fondo era un espacio reducido pero totalmente asfixiante, total? Tú no veías nada. correcto. No veías nada, no veías ni la punta de tu Ah, nariz. Nada de nada, ujú. compadre. Y más encima, con ese olor maloliente de la mierda del edificio, weón, era realmente un espacio muy asfixiante, y aparte con la carga paranormal que tenía, fue realmente una Sí. locación de excepción. Yo te agradezco mucho, Marco, por haberme enseñado ese maravilloso lugar. Literalmente estábamos en la esquina de San Antonio. ¿Te acordáis la dirección exacta? San Antonio con... Correcto, era San Antonio con Merced. San Antonio con Merced. Y estábamos 20 metros bajo tierra ahí. Y Ah, efectivamente exactamente. tuvimos que diseñar un tour en un espacio muy reducido, pero que fue un exitazo. Fue un exitazo en su momento. Me acuerdo que recibíamos grupos de 20, 25 personas, weón. Era increíble el tema Correcto. de el descenso. Y literalmente se podría decir, Oye, a propósito, perdona Marco, a propósito del tema de esta noche, literalmente se podría decir que la ajá, metáfora que le planteábamos a la gente era descender al infierno. Es del infierno, era una metáfora del infierno, po, weón. Era de un descenso al claro, inframundo. correcto. Correcto. De hecho, ¿te acuerdas que teníamos que bajar una serie de escaleras bastante complejas de bajar? Faltaban algunos peldaños. Era bien, bastante complejo llegar hasta abajo. Sí, era toda una aventura llegar y después irte en San Antonio a la 1 de la mañana, 1:30, 2. Te la Era encargo. complejo. Sí, pero bueno, así lo sacamos Era adelante y complejo, fue un súper gran complejo. tour. Marquito, tú tenías una historia, compadre, que contar. Correcto, efectivamente. Bueno, Órale, te voy a contar algo por favor, respecto del tema del descenso cortito, por favor. que uno de los factores que Ah, me perdón. Y hizo cuenta por qué se abruptamente termina el cerrar el tema. descenso en su primera etapa. ¿Te acuerdas de la Claro, muerte del obrero? Ya, efectivamente, de ahí cuenta para nomás. Dale adelante, nomás. claro, de ahí para adelante se complicó todo. Lo que pasa es que en ese sótano hubo un tiempo donde hubo que hacer unas remodelaciones por unas cañerías que estaban muy rotas, muy mal estado, y uno de estos obreros se murió. De hecho, según la investigación, fue empujado. Y no fue cualquier muerte, fue una muerte horrible. Sí, fue horrible porque al caer de la banqueta cayó hacia atrás sobre un fierro que estaba roto y se atravesó el cráneo. Así fue, así Se fue. atravesó el cráneo. Y eso fue porque, claro, como nosotros estábamos haciendo ese tour de forma... Salió en las noticias esto. De hecho, Claro, como estábamos haciendo el tour, yo creo que de alguna forma se exacerbaron mucho la carga espiritual que había ahí y ya se empezó a tornar muy agresiva. efectivamente. Y bueno, Esperemos un tuvimos segundito que que correr la prácticamente. Margarita Cuadra la está confundiendo con la Quinchala. No, ese es otro tour. Esto era el Otro. descenso. Era un estamos Uh-huh. hablando de San Antonio, esquina Merced. Era otra Sí, cosa. más o Dale menos nomás, en esa Marquito. zona era. Entonces, claro, bueno, yo cuando
cuando decidimos cerrar el tema, a mí estuvieron varios meses que yo no podía pegar una pestaña, Sí, pues. muy irritable, muy mal genio, yo lo pasé muy mal, como 6 meses después de... No, yo también, Marcos. En el fondo yo también, yo creo que fue el último tour que yo hice sin protección esotérica. Entonces yo Sí, éramos realmente bien amateurs en ese terminábamos, pero tiempo, terminábamos agotadísimos, me acuerdo. sí, Emocionalmente y físicamente. correcto. Correcto, la carga espiritual era muy fuerte en ese lugar, muy fuerte. No, y mucha gente, había muchos desmayos, ¿te acuerdas o no? Muchas Sí, posesiones, incorporaciones, digamos mejor. ahogos, ¿Te acuerdas cuando, yo voy a decir solamente su nombre, Catherine, incorpora el alma del médico, weón? Fueron sí, momentos eso fue una locura. notables. Sucedió por lo Sí, menos sus locura tres total, veces. más o menos. Al final después tuvimos que restringirlo por edad. Al final tuvimos, tenéis toda la razón, porque al comienzo aceptábamos niños, pero creo que tuvimos que poner un límite de edad ahí. Correcto. Nadie menos de 20 más o menos entró a ese lugar. Y te acuerdas una vez que un muchacho lo perdimos de vista y estaba al fondo Sí. de uno de los túneles del descenso, en Ujú. plena oscuridad, y cuando lo iluminamos tenía un rostro demoníaco en la cara, weón. ¿Te acuerdas o no? Sí, tenía una expresión terrible en la cara y cuando se acercaron a moverlo un poco todo el tema, reaccionó como medio violento y después como que volvió en sí, ¿no? Sí fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Pasaron, y cuando nos soplaban las velas, también. También hacíamos un ejercicio muy sutil, qué bueno que me acordaste, que era en esta Sí. supuesta, en este supuesto pileta, pilón, no sé cómo llamarlo, donde supuestamente habían sido disueltas estas chicas con el Era ácido, un foso. un foso. Nosotros hacíamos un juego, poníamos unas velas en un lugar donde no había ninguna corriente de aire y hacíamos un juego de pedirle a los espíritus que apagaran las velas. Y sucedía, Claro. pues. Sí me Cuando acuerdo. apagaban las velas y cuando golpeaban las paredes de concreto. También, esa era otra cosa, estamos hablando de concreto antiguo, esos edificios clásicos de la década del 30, del 40 en Santiago Centro, y efectivamente, pues, el concreto sonaba, golpes secos, golpes duros, etcétera. Era realmente heavy, Sí. muy heavy. ¿Ah? Muy, muy complejo era, muy complejo y era muy, 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 muy interesante también, pero yo creo que como fue de los primeros, yo creo que fue como muy primera liga, muy grande liga de inmediato. Absolutamente, absolutamente. Ujú. Oye, Marquito, pero cuentan, tú tenías harta historia, pues, weón. Bueno, la verdad, bueno, no tanto, pero sí en el rubro que me he manejado estos últimos 5 años del transporte público, sí he logrado un par de historias notables que me han pasado a mí y otras tantas más que le han pasado a colegas. Ujú. Dale nomás. Ujú. Ya, bueno, te voy a contar la primera. eh, Voy a partir con la más reciente y de ahí con una que es la más antigua. Ujú. Resulta que yo hace 3 años atrás entré a trabajar en una empresa de Transantiago que se llama Medbus, ¿Ya? que hace recorridos desde Peñalolén hasta Pudahuel Sur, Cerro Navia, etcétera. Y había un recorrido que era el 516, que salía la última micro, por decirlo, a las 2, no, a las 11:30 de la noche, y tú Ujú. tenías que estar en Pudahuel Sur a las 11:45, un cuarto para las 12 de la noche. Ujú. ¿Ya? Entonces, era la última postura. Tú de vuelta te tenías que venir por carretera porque ya el servicio terminaba y empezaba el servicio nocturno. Y llegabas de vuelta al terminal ahí con todas las luces apagadas. La típica micro en tránsito que se ve de repente. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, yo recién llegado, pajarito nuevo, me asignan y me dicen, Marco, a la altura de General Bonilla, más o menos, no hay un paradero, pero se te va a subir, te va a hacer parar una persona. ¿Ya? Te va a hacer parar una persona, se te va a subir, ¿bien? Y vas a llegar al terminal y no se te va a bajar. Ya ¿Ya? decía, pero ¿cómo es posible tal cosa?
no, no se te va a bajar. Y todos entre risa, en detalle. Yo pensé que me estaban, güey. Me dice, cuando te vengas de vuelta, como vienes por carretera, a la altura de la intermodal de la cisterna, tú te detienes, fíjate, te detienes en plena carretera, ¿Ya? enciendes las luces de emergencia, abres las puertas, cuentas hasta 3, cierras las puertas y te vas. Wow. ¿Ya? ¿Ya? Sí, oye, pero ¿por qué me decían, hazlo así? El jefe del patio me dijo, tienes que hacerlo así, si no te vas a acordar. Ujú. Ah, ya, no importa. Partí, pues. Partí, qué sé yo, hice el recorrido como tal, yo iba escuchando un poco de música por un audífono chico ahí en la oreja, muy poca gente en la calle en ese tiempo, y de repente, precisamente, un personaje, en general Bonilla, me hace parar, yo le abro la puerta, buenas noches, pasa, en ese tiempo no había torniquete, pasó, y ya pues, llego al terminal, termino el recorrido, entrego la planilla que hice, etcétera, pero el problema está en que cuando ya me vine de vuelta, a mí ¿Ya? se me olvidó que tenía que pasar en la cisterna y hacer el ritual. Y voy de lo más bien escuchando música, ya un poco más fuerte porque iba solo, las luces apagadas, todo apagado, Ujú. y paso corbata por la cisterna, paso de largo, ¿Ya? no paré nada. Y cuando voy por el túnel de Santa Rosa, ¿Ya? me tocan el timbre del bus, no había nadie, yo miro por el espejo, nadie, no hay forma que te toquen el timbre si no es que alguien lo presiona. Me tocan el timbre, me acuerdo qué está pasando acá, pasé de largo de la cisterna, y cuando me voy frenando, me ponen un cachamal por la nuca, que me dejaron, yo creo que los 5 días marcados. Pero me estáis diciendo que recibiste una agresión de carácter Sí, paranormal. me pegaron una cachetada en la nuca, así como de estos cachamales antiguos, de que te hacían los tatas, los viejos, un ¡Oh, qué cachamal, heavy! y lo loco es que detrás mío hay un vidrio, o sea, no hay forma de que alguien pueda estar detrás tuyo, porque son Claro. buses con cabina segregada. No, de más, pues estamos hablando de cabina segregada de los buses del Transantiago. Y en esas Claro, circunstancias te correcto. llega un cachamal. Sí, me lo pusieron tan fuerte que casi perdí el control del bus. ¿Ya? Me frené, Ujú. abrí las puertas, pedí al cielo perdón, 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 contesté, cerré las puertas y me vi. Y me fui, pues. Y al otro día les voy contando y claro, pues ahí me dicen, pucha, Marco, la cagaste, pero ¿cómo se te fue a olvidar? Cuento corto, este era un ex colega que había muerto atropellado ahí, en General Bonilla, y él iba al patio a visitar a sus otros colegas y después se iba de vuelta a la cisterna a visitar a su madre. Esa era la Vale. historia. Wow. Y yo como pasé de largo y lo fue a dejar a Santa Rosa, me gané el cachamal en la nuca. Oye, Marquito, pero ¿estáis seguro que no teníais algún tipo de... ¿No habrá sido que teníais sueño, que quizás te estáis quedando dormido? Quizás fue como un cachamal de advertencia de un canal, de un colega del más allá. No lo creo porque yo andaba súper despierto. Yo en ese tiempo hacía turnos, solamente turnos PM, yendo para nocturno. Entonces, a las 12 1 de la mañana andáis con los sentidos bien prendidos. O sea, yo acostumbrado a llegar a la casa a 3 de la mañana. Entonces, claro, después dormía hasta el otro día, 1 de la tarde. No, ni cansado, ni nada. Ni ¿Ya? nada, en mis 5 sentidos. Y lo que pasa es que por no seguir la instrucción simplemente me la gané. Bueno, a otros colegas después me fue enterando que les fue más o menos igual y peor. A uno le ¿Ya? apagaron el bus. Se lo apagaron, le giraron la llave y el bus se chantó en cero, se lo apagaron. Wow. A otro le quebraron un retrovisor. A otro le trabaron el freno. Entonces pasaron varias cosas a varios colegas nuevos que Ujú. no conocían la historia y la bonilla, le pasaron, yo creo que fue uno de los que la sacó barata. Mm. Fue uno de los que la sacó barata. Y eso ocurrió, ese fue uno de los primeros encuentros extraños que hay dentro del transporte público, que como te cuento, hay muchísimos, Oye, todo esto muchísimos, siempre se habla de que en el trayecto, uno de los trayectos más largos
del transporte público, que es Santiago Puente Alto, se habla de una chica fantasma que aparece ahí. por las 2:10. La famosa 210, que es una micro que tiene más leyenda que la mierda, pues weón. Ah, o sea, entre las cosas Había que ocurren con máquina. los vivos arriba de la 210, más lo que tú no, eh, tú sabes que ocurre ahí con esta dama que se aparece ahí. sí, bueno, los colegas de Catemito y de otros patios que más o menos prestan apoyo, esa persona es como muy conocida entre medio de los choferes. Y se sube mucha a los choferes que son como menores de 40 años. Ya. Los menores de 40 años se han topado harto con él. Los tatitas, los que son más viejos, como que no, por alguna razón. Ujú. Pero sí, efectivamente cuenta la historia de que se sube ella y se sube también un muchacho con una bicicleta que se baja, creo que se sube por ahí por Trinidad, y se baja a la altura del Sotro del Río, donde hay una animita de un muchacho que murió atropellado ahí, otro colega de STP, de los buses amarillos. Wow. También hay Qué varios heavy, weón. relatos de ese estilo. Y hay otro más también que tiene que ver con la 210, que hay una máquina ahí que no me acuerdo la numeración porque las máquinas se ven por numeración y ya debe llevar como unos 15, 18 atropellos fácil. Esa máquina, A ver, con perdón, de conductor, nuevo, estamos hablando de un bus que un bus. independientemente del conductor que tenga arriba, ahí está la Siempre hay presencia alguien que del muere mal, pues, atropellado. weón. Ahí recién, compadre. No, está, si yo bien te llamé por el tema del descenso, que para mí era una metáfora del infierno, pero aquí me estáis hablando del Ajá. mal, pues, compadre. Cuéntanos un poquito de esa micro maldita. Mira, te cuento, la máquina me parece que es la 21 algo, es un bus azul de estos orugas antiguos. Esa máquina empezó a prestar servicio en el 2009, más ¿Ya? o menos. Nadie la quiere tomar porque siempre, cada cierto tiempo, de alguna forma, esa máquina atropella, bueno, obviamente que el chofer que va arriba es el que es responsable, pero han habido atropellos y han habido suicidios a esa máquina. Vinculada a esa Bien, máquina. vinculada a esa máquina, murieron 2 personas de paro cardíaco arriba de esa máquina en la noche, en los recorridos nocturnos, gente ya un poco mayor, dos ¿Ya? personas de paro cardíaco, que los colegas se han dado cuenta cuando llegan al terminal y van a ver a este se quedó dormido y resulta que estaba muerto. 2 personas. Wow. Después hubieron como 3 o 4 personas más que se tiraron a las ruedas del bus ¿Ya? directamente a suicidarse, pero siempre a esa máquina. Es la única máquina que tiene accidente en ese patio, la única, no hay más. Y, ¿A quién lo y otros atribuyes tantos tú, que, Marco, en lo personal? ¿Tiene de mira, casualidad repuestos de alguna máquina que haya chocado, de algún accidente violento? ¿O estamos hablando lisa y llanamente de algo demoníaco, una maldición? no sé si llamarlo maldición, no sé si llamarlo maldición Ujú. porque eh, de cierta manera como que se dan las condiciones exactas para que en esa máquina haya un accidente. Esa máquina la mandaron a refaccionar, la mandaron a arreglar, le revisaron todos sus sistemas para saber si de alguna forma hubiera algún tipo de fallo mecánico que hiciera propenso estos accidentes, esta muerte, Ujú. y dieron cuenta que nada de eso. Deja claro Nada, la máquina nuevamente, está en perfectas Marco, cuál es condiciones. la línea, cuál es el recorrido en específico donde se encuentra esa Por máquina. la 210, por la 210, yo creo que ya la sacaron de servicio, Ah, es de la ya la 210, sacaron de weón. servicio. Wow. Sí, pues era de la 210, Ya, era de la perfecto. 210, sí, mira. De hecho, esta no es la única. En Medbus también había una máquina que era increíblemente la 666, que también tenía varios accidentes en el cuerpo. Perdón, me estoy diciendo que Y existe una máquina que tiene sí, el número, 666. number De of hecho, the tengo una beast, foto. el número de la bestia. Sí, efectivamente. Sí, tengo una foto, te la voy a mandar a la comunidad también, que yo esa Vale. la manejé varias veces. La manejé varias veces, los colegas le sacaban el cuerpo. Y una máquina que realmente tú te sentabas y tenía ahí una sensación bella escalofriante. Oiga, yo la traté de evitar también varias veces, pero
a veces simplemente no podía. Claro. Pero retomando en cuenta, tomando de nuevo el tema de la máquina de las 210, esta máquina, como te digo, la mandaron a carrozar de nuevo, se hizo una investigación. Y creo que a esta altura ya tienen que haberla sacado de servicio, porque fue del año 2009, Sí, ya lo más tiene que haber probable. cumplido ya Sus años de su servicio. vida kilómetro y ya tiene que estar seguramente durmiendo en algún desguazadero de Ahora su bien, lo allá en trágico Cañanito. sería que lo hubiesen mandado a provincia, Eh, Mira, la verdad es que no lo creo, porque como es muy, muy grande, son máquinas de 21 metros, es imposible que la manden a provincia. Claro. Mira, aquí el Sebastián Es Ortiz imposible. recuerda perfectamente que sí, en el cementerio de autos que recorrimos el otro día quedó claramente demostrado que hay mucha energía en los vehículos chocados, tanto buenas como malas, en este caso malas, obviamente. Ahora, ¿a qué lo atribuyo yo? Yo pienso que efectivamente pueden haber energías que de alguna forma juegan con tus sentidos Ujú. y te propensan a generar accidentes. Yo tengo colegas con hojas de vida impecables, 10, 15 años, que se subieron a esa máquina y atropellaron gente. Entonces es algo Y que que es tenía una hoja inexplicable. de Yo creo vida que algunos, impecable de conducción. impecable, Chuta. impecable. Imagínate, gente que en 20 años ni siquiera un parte por mal estacionado, nada. Gente Ujú. con conducción impecable, gente que lleva años manejando buses. Y me pasó esto. Y uno de ellos, muy cercano mío, de hecho nunca más se pudo subir a manejar buses de nuevo. Espérate, lo que no me Al día queda de hoy. claro, ¿y esta máquina recibía el apodo de la 666 o en alguna de sus No, numeraciones figuraba el 666? no. El número de la máquina, porque mira, lo que pasa es que la máquina de Transantiago, si tú las miras un poquito de reojo, al lado de la patente, en la parte inferior, siempre tienen un número. Sí, Siempre tienen un número, un correlativo. Ya, ese número identifica a la máquina. ¿Ok? tú entiendo, Entonces, te sigo. por ejemplo, me dicen a mí, yo, una de las máquinas regalonas mías es la 688. Entonces, ¿Ya? todos saben que yo ando en la 688 para arriba y para abajo. Y hay una máquina Espera, en me dejan Maipú hacer la que es la. aclaración. Gabriel Gabo, no es que sea el recorrido 666, que es Rencamacul. No, No, estamos hablando de no, otro tipo de numeración distintiva de esta 210, que era efectivamente correcto. 666. Efectivamente, el número correlativo identificador de la máquina de Medbus en este caso es 666. Y yo tengo fotos de esa máquina porque yo la usé un par de veces. Yo voy a subir a la comunidad si la encuentro por ahí. Oye, te agradecería un montón, pues. No, subirlas a la comunidad. Ahí me las mandáis y yo las subo. No hay problema. Y la máquina de su bus, que es la máquina del recorrido 210, que no recuerdo el número, esa máquina la tienen que dar de baja. Ahora lo interesante sería averiguar dónde está esta máquina y ver si podrías ir a darle una miradita. Creo saber dónde podría estar, ¿eh? Yo tengo mi idea también porque hay un par de cementerios de buses de Transantiago que andan en Sí. Maipú y otro que anda el de Maipú Régimen, que se llama, es muy grande, y Ujú. ahí lo más probable es que esté ahí, porque es el depósito cementerio general de Maipú, de Sacia Express, o sea, perdón, de Sus y de Sacia Express. Ya están llegando todas las máquinas de baja. Qué Voy a averiguar, ¿ah? locura. Oye, pero Voy a bien. averiguar. Weón, te las mandaste, weón. Estamos hablando de que empezamos al tiro con el maligno, pero con Tuti, weón. La máquina Sí, yo creo que 666. me hace el símil de esa película media muy antigua, ¿te acuerdas del auto maldito, el auto fantasma? Christine. Un vehículo que estaba poseído por un espíritu o algo así. La famosa Christine de John Carpenter, pues. Por supuesto que sí. Christine de John Carpenter. Me da la idea que aquí puede que no sea lo mismo, pero me da la idea que en algún punto alguna entidad por ahí encontró interesante apropiarse de una máquina de estas características, 60 toneladas de fierro, Ujú. eh, y hacer de las suyas. Y hacer de las suyas. Como te digo, muchos choferes que eran muy expertos y nunca con problemas, efectivamente tuvieron atropellos. Y uno de ellos, que yo conocí cercanamente, simplemente no pudo, tuvo que retirarse. Wow. Tuvo que retirarse. Porque para él fue tan fuerte el shock que no lo pudo superar nunca. El tema del accidente que protagonizó.
claro, fue un atropello y por lo que me acuerdo más o menos fue un niñito. Entonces, un niñito Oh, atropelló a que un niño. Y no me atropelló a un digáis que era de niñito, esos choferes claro. que tú me dijiste que tenían hoja de vida perfecta. Claro, efectivamente él fue el que le pasó así. Se le pasó esta terrible situación. Él tenía la hoja de vida perfecta y por lo que me cuenta, por lo que me logro acordar ahora que voy haciendo el relato, que él dice que él ve por el rabillo del ojo, ve por el rabillo del ojo una sombra y cuando va a frenar, el niñito ya está debajo de la rueda. Wow. Oye, Marquito, vamos a darle ¿Mm? la chance de que otras personas puedan llamar. Hay Oye, que te seguir adelante, pasaste con vamos, tu César. testimonio, compadre. Ya, César, un agrado siempre conversar contigo y obviamente con toda la comunidad. No, como siempre, pues hermano, y siempre con los buenos recuerdos ahí de este proyecto tan Sí, lindo que fue El Descenso. Te sí, pasaste. fue notable. Ahí voy a empezar a subir esta información para que los muchachos No, y vean de el hecho video, algún ¿vale? día voy a hacer como un especial de las peores cosas que nos han pasado en los tours. Y sí, yo creo que fue heavy, weón. El descenso fue demasiado intenso. Number one. Ya Number pues, one. Marquito, Voy a empezar. te Un abrazo muy pasaste. grande, saludos y seguimos al habla. Ya, que estés bien. Hablamos.